¿Cómo está, doctor Belit? Muy buenas tardes, bienvenido a Causa y Efecto. Muy buenas tardes, un gusto estar en su programa. Muchas gracias por atendernos y para poder entender también cómo es que hemos llegado a esta situación. El Perú estaba de todas maneras obligado a darle el salvoconducto a la familia del señor Pedro Castillo, el declarar a persona no grata al embajador de México aquí en nuestro país. ¿En qué situación nos coloca? Sí, bueno, sin lugar a dudas es una situación complicada que nos ha colocado con el país de México, que es un país hermano y un país históricamente cercano al Perú, y es importante en estos momentos resaltar que las relaciones que Perú ha tenido con México siempre han sido de primer nivel. Son antiguas relaciones que si nosotros hacemos una especie de auscultar en la historia, las mismas pueden venir desde la época incaica. Los incas tuvieron influencia de los aztecas, lo mismo que los aztecas la tuvieron de los incas, y luego en el proceso de la conquista del virreinato estuvimos muy cerca. No hay que olvidar que en la República, en el gobierno de Benito Juárez, esta gran figura de la liberación de México, Perú le dio apoyo a Benito Juárez. Perú le dio apoyo económico y Perú le dio apoyo con soldados para que Benito Juárez luchara contra la monarquía austriaca de Maximiliano. Es decir, una relación histórica la que tenemos, que desgraciadamente por estos acontecimientos se han oscurecido. Ciertamente, la señora Lidia Paredes, esposa del expresidente Pedro Castillo, está en tierra mexicana desde el momento que ingresó a la Embajada de México y desde el momento que se trasladó en el automóvil del embajador al aeropuerto. El Convenio de Viena manifiesta que la embajada de un país, en este caso México, es territorio mexicano, y esta misma condición abarca al vehículo que lo lleva hasta el aeropuerto donde ellos van a embarcarse hacia las tierras aztecas. Ciertamente el Perú tenía una suerte de obligación moral de darle este salvoconducto, con con la excepción que hay que considerar de que la señora Lidia Paredes tenía abierto un proceso judicial y un proceso de investigación, que también hay que resaltar que no hay sentencia, y entonces todavía no está terminado. Cuando la señora Lidia Paredes se traslade a México, continúa la investigación, y si la investigación finalmente lleva a un proceso judicial, aunque estuviera ausente ella, y sentenciara su culpabilidad, entonces el Perú podría pedir la extradición de la señora Lidia Paredes al gobierno mexicano. Ahora, la situación entre Perú y México en adelante, ¿cómo lo visualiza usted en su calidad de experto internacionalista? Ya que la posición que ha tenido el presidente López Obrador para el Congreso peruano a raíz de que se le negara a Pedro Castillo la salida para participar de la cumbre del Pacífico, donde él iba a recibir justamente la presidencia pro tempore, no ha sido, digamos, palabras muy gratas, ¿no? El calificar al Congreso de obstruccionista, un Congreso racista, un Congreso que ha estado en todo momento boicoteando la labor de Pedro Castillo como presidente, y ahora Dina Boluarte como presidenta. ¿Qué le espera en adelante? Sí, bueno, yo creo que el presidente Manuel López Obrador se excedió en su injerencia dentro de los problemas políticos peruanos. Yo creo que él no tuvo el cálculo político suficiente para entender que estaba él ya interviniendo en asuntos internos de nuestro país, muchas veces con frases muy duras, insultantes y peyorativas para los actores políticos peruanos. Por lo tanto, el hecho de que el gobierno del Perú, a través de su Cancillería, declarara non grato al embajador de México, es un paso muy duro y muy fuerte que se le ha dado
a las relaciones entre ambos países, pero las relaciones no se van, digamos, a obstaculizar, van a continuar. Lo que sí es que no van a tener el nivel que se tiene con un embajador. Un embajador en un país no es solamente representante del presidente, sino también del país. Es decir, el señor embajador de México en el Perú representaba a su país y representaba a su presidente. Cuando se le declara non grato, él tiene que retirarse en 72 horas, pero las relaciones se mantienen. Las relaciones no han sido rotas. Quien reemplaza al embajador es el encargado de negocios, y el encargado de negocios tiene las mismas funciones que el embajador, sobre todo administrativas y políticas. Pero hay una excepción. El encargado de negocios no puede pedir cita para hablar con el presidente de la República. El encargado de negocios no puede hablar directamente con el canciller. Solamente está limitado a hablar con el jefe del departamento que también toma su país. Ahora, pero esta decisión de la Cancillería peruana no fue un tanto impulsiva, si lo que se quiere dar a entender es que no se quiere estropear más o perjudicar más las relaciones que se tiene con México, el crear a persona no grata al embajador y pedirle que se retire 72 horas a raíz del asilo político que se le brinda a la familia de Pedro Castillo. ¿Acaso no es potestad del gobierno mexicano poder darle asilo político ya sea a la señora Paredes o a otra persona? Mire, es potestad del gobierno mexicano, y el gobierno mexicano ha ejercido esa potestad con los antecedentes históricos que tiene México de haber sido un país que ha abierto las puertas a todos los países en que ha habido perseguidos políticos. En la época de las dictaduras militares de los años 30 y 40, las puertas de México se abrieron muchas veces para asilar a refugiados, sobre todo del partido aprista, en el caso peruano. Ahora, yo no sé puntualmente si la Cancillería puede tener información de la injerencia excesiva del embajador de México en el Perú en temas internos. Es posible que ellos tengan una información que no la han compartido con el público y que consideren eso una ofensa al desempeño político de nuestro país. Eso es en primer lugar. Y en segundo lugar, la potestad la ha ejercido México sin ningún obstáculo. El Perú le ha dado todas las facilidades para que salgan los familiares del presidente Pedro Castillo. Doctor Belit, ¿cómo nos ve actualmente la comunidad internacional a raíz de este intento de golpe de Estado que dio el expresidente Pedro Castillo y ahora la asunción al mando de la señora Dina Boluarte? Yo le digo, yo he regresado hace un día y medio, digamos 2 días, y he estado en Estados Unidos, y la percepción en Estados Unidos está dividida. Hay una parte, una sección de la opinión pública, no solo norteamericana, sino también es recogido por medio de los medios de comunicación de la opinión europea. Por un lado, consideran que hay una inestabilidad permanente en el Perú, que tiene cerca de 10 o 12 años y que hasta ahora no se asienta un sistema democrático en toda su extensión en nuestro país. Y por otro lado, hay otra opinión que manifiesta que este ha sido un paso positivo que ha dado el pueblo del Perú al detener los avances de una figura dictatorial que se iba a imponer en el Perú y que se había, en su comunicado, lo había manifestado el expresidente Castillo, se arrogaba una serie de derechos. Primero, que cerraba el Congreso. En segundo lugar, que iban a revisar el sistema jurídico del Perú. En tercer lugar, iban también a observar la Fiscalía de la Nación y a detener a la fiscal. Iban a cerrar el Tribunal Constitucional. Se iba a cerrar
también el Jurado Nacional de Elecciones, es decir, de los 4 poderes del Estado, el Ejecutivo se arrogaba los 4 para manejarlos. Y finalmente, como todo el mundo sabe, no salieron los cálculos del señor Castillo como él más o menos había considerado: falta de pericia, inexperiencia, una incapacidad absoluta de manejo político y además de ello sin cálculo, sin estrategia, sin visión política. Perdón, no le escuché bien. Había coordinado con las Fuerzas Armadas, sus propios ministros empezaron a renunciar uno tras otro, nadie lo apoyaba, se quedó completamente solo. Mire, hay digamos, en el tablero 4 manuales que se llaman así, manuales para un golpe de Estado. 4 manuales donde todos casi coinciden en indicar que si uno da un golpe de Estado, primero en América Latina tienes que coordinar con las Fuerzas Armadas. En segundo lugar, tienes que tener una legitimidad de la población. Y en tercer lugar, tienes que tener la fuerza pública para poder controlar después los desmanes que se provoquen. Ciertamente, lo único que ha provocado estos anuncios de Castillo ha sido desmanes, vandalismo y actos que casi lindan con el terrorismo en nuestro país. ¿Cómo nos ve la comunidad internacional con respecto justamente a esas protestas, doctor Belit? Con el número de fallecidos que lamentablemente ya suman 25 o más de 25. Bueno, esa es una opinión, digamos, que en principio no es muy positiva, porque se habla de un excesivo uso de la fuerza en la represión. Por cierto que también habría que explicarle, y eso es una misión que tienen que hacer los representantes del Perú, es decir, a través de la Cancillería, para explicar los detalles, que la composición de las gentes que se han levantado, que han realizado marchas, que han tomado algunas carreteras, etcétera, es una composición variada. Posiblemente hay un grupo que tiene legítimos derechos a muchas reivindicaciones, pero también hay un grupo que lo que está buscando es el vandalismo, que son grupos delincuenciales. Creo que se han descubierto grupos del BRAE que están ligados al narcotráfico, que se han trasladado en camionetas y que han sido detenidas aquí en la carretera al sur, muchos de ellos llevando armas, y no hay que negar que también hay una presencia de Sendero Luminoso y del Movadef, que son rezagos de la época oscura y negra que tuvimos nosotros, del terrorismo, que todavía no han depuesto sus armas. Pero esa no es una forma, doctor Belit, de legitimar de alguna manera la protesta social que hemos vivido en los últimos años. Se ha criticado mucho, por ejemplo, lo que ha pasado el pasado sábado, esta intervención a estos grupos políticos de izquierda, con la presencia de policías. Algunos consideran que eso es propio de una dictadura, que vemos que estamos militarizando un país, Fuerzas Armadas en las calles, uso y abuso de la represión policial, exceso de la fuerza policial y luego también intervención a partidos políticos. ¿No puede también cuestionarse esa actitud del gobierno de la señora Dina Boluarte? Bueno, puede haber un nivel de cuestionamiento, sin lugar a duda. Cuando se militariza una zona, un territorio, es porque hay una incapacidad política. La política es negociación. La política en esencia es eso, es conversar, es poner los argumentos cada cual, aquello que defiende su posición ideológica, y luego contrastarlos con la realidad. Pero si hay un levantamiento y se responde los mecanismos de seguridad, que son las Fuerzas Armadas y las fuerzas policiales, solo con represión, lo que estamos hablando, lo que está diciendo nuestro gobierno, es que no tiene capacidad de negociación, no tiene capacidad de hacer política, que es precisamente una de las acusaciones, no solo internacionalmente, sino dentro de nuestro país. Nos damos cuenta que los grupos que están representados en el Congreso son grupos que muchas veces solamente se insultan
utilizan términos peyorativos constantemente. Hay un terruqueo, por un lado, el término de caviar para insultar al centro izquierda, lo que ha hecho es polarizar las fuerzas y demostrar aquello que decía Luis Alberto Sánchez, que somos, desgraciadamente, un país adolescente. Qué pena, de verdad. Muchas gracias, doctor Belit. Ha sido usted muy gentil. Hasta luego. Muy amable, muchas gracias a ustedes. Conversamos con el internacionalista Juan Belit sobre esta situación tan tensa que ha estado viviendo Perú, también con México a raíz del asilo político que ha recibido la familia del expresidente Pedro Castillo. Vamos a un corte y regresamos con la última parte de Causa y Efecto. Que nada impida abrazar con alegría, mirar con esperanza y compartir mucho amor. ¡Felices fiestas! Te desea la familia de Fuego TV. Enciende tu vida.